Ok chicos, miren, en esta sesión 4 que habla sobre la pedagogía y estrategias educativas, vamos a trabajarla en dos partes o en dos grandes bloques. Primero vamos a ver como toda la parte aplicativa de la didáctica general que proviene pues obviamente de las ciencias de la educación, y posteriormente estaremos trabajando situaciones ya específicas o particulares dentro del ámbito de la educación para la salud. Específicamente, o digamos ya cuando empecemos a trabajar la parte del diseño de programas, digamos que será la segunda parte de la sesión 4, estaremos haciendo como la parte de la diferenciación, donde podemos ver entonces en qué consiste o digamos cuál sería la metodología propuesta para diseñar un programa de educación nutricional, y con base a eso pues obviamente desarrollar las estrategias, prevenir la parte del ejercicio de monitorización, la parte de la evaluación, etcétera. ¿Okay? En esta primera parte se muestra una definición de un método de enseñanza, que bueno, método de enseñanza dice que son los componentes más dinámicos del proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que están basados en las acciones que realizan los profesores y los estudiantes. Ojo, tenemos que recordar que todo esto, chicos, proviene de la educación. Si se fijan, son definiciones que provienen de la pedagogía. Entonces, las adecuaciones que hacemos, digamos que provienen de la pedagogía o de la didáctica hacia la parte de las ciencias de la salud y muy específicamente hacia la parte de la nutrición, pues obviamente no hay como tal una información. Por eso digamos que la pueden encontrar, van a encontrar digamos definiciones que provienen de la pedagogía, pero que vamos a tener que aplicarlas. ¿Okay? Entonces estos componentes o estos procesos dinámicos donde pues bueno, interviene un profesor o un estudiante, en este caso vamos a tratar de un profesional de la salud y un paciente o una población, ¿okay? Es una serie de operaciones entonces dirigidas hacia el logro de algún objetivo propuesto. En el caso de la educación nutricional, pues obviamente es mejorar la práctica alimentaria. Para poder mejorar la práctica alimentaria, chicos, tendríamos que analizar primero la situación, partir de un diagnóstico, establecer una estrategia, ¿sí? En función posiblemente a todo el contexto, ¿sí? Porque va a depender muchísimo de la población con la que estemos trabajando, y como lo hemos visto en el parcial anterior, también va a depender muchísimo de las problemáticas en materia de educación, ¿sí? En materia de educación nutricional y sobre todo en materia de nutrición y alimentación. Recordemos que hay políticas o que hay problemáticas que se encuentran a nivel internacional. También encontramos las que están a nivel de Latinoamérica, y también encontramos las problemáticas que se encuentran a nivel nacional. ¿Ok? Perfecto. Y bueno, esta es una visión general de cómo, bueno, partimos de la pedagogía, que es una ciencia, sí, es una ciencia que se encarga de la parte de la enseñanza, o sea, el arte de enseñar. Después, dentro de la pedagogía encontramos otra ciencia aplicada que se le llama la didáctica. La didáctica tiene que ver con el método de enseñanza, ¿sí? Es decir, es el arte de enseñar a través de un método, a través de una técnica, a través de alguna estrategia. Y la didáctica, después, bueno, dentro de la didáctica vamos a encontrar los famosos paradigmas de la educación. ¿A qué se refiere esto? Un paradigma es un gran modelo a seguir. Actualmente, la mayor parte de los programas, la mayor parte de los currículums y los planes y programas de estudio de cualquier nivel educativo en cualquier país se tiene que regir bajo un paradigma constructivista, ¿sí? Obviamente la forma en la cual los seres humanos aprenden y la forma en la cual los profesores enseñan ha cambiado muchísimo a través del tiempo, muchísimo, ¿sí? A tal grado que pues bueno, anteriormente la educación era muy tradicionalista o era muy conductista, ¿verdad? Es decir, había mucha disciplina, inclusive llegaban a utilizar, por ejemplo, estrategias como de castigo, había inclusive hasta lesiones o había violencia, había un exceso de memorización de información. Toda la información que se obtenía en el salón de clases, pues prácticamente tenía que ser memorizada. No había un ejercicio reflexivo, no había una construcción, digamos, que propositiva a través del estudiante que permitiera, digamos, refutar, ¿no? Que permitiera complementar la información que el docente estaba dando, ¿sí? Entonces, en este caso, digamos que la educación ha atravesado por diferentes etapas, y cada una de estas etapas, pues, obviamente ha tenido un paradigma diferente. El más antiguo, pues, bueno, es el conductista, después vino el ecológico conceptual, después el cognitivista, el histórico social y el constructivista. Digamos que no me voy a centrar tanto en cada uno de ellos, puesto que esto no es una materia de pedagogía, ¿sí? Sino vamos a ver ya la parte aplicada del paradigma constructivista, que es prácticamente lo que se maneja en la educación. Estamos hablando del campo de la educación que se maneja hoy en día. ¿Qué pasa entonces si adaptamos estos principios de didáctica de lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje
pero a la parte de la educación para la salud bajo el modelo o el paradigma constructivista. En esta primera dimensión, chicos, podemos ubicar a la educación, digamos, tenemos cómo se comporta este proceso de enseñanza-aprendizaje en el ámbito de la educación, en esta parte superior, y en esta parte inferior, cómo se comporta en el ámbito de educación para la salud. En la educación sabemos que vamos a encontrar dos sujetos, a los cuales se les llaman sujetos educativos. Sí, va a estar entonces el docente y el alumno, y en el caso de educación para la salud va a estar el tratante y el paciente o paciente, su población. Sí, entonces aquí va a depender mucho, ¿no? Si hablamos de un proceso de enseñanza o un proceso de educación o de didáctica, tenemos que referirnos forzosamente al docente, aunque cuando ya hablamos de educación para la salud, tendríamos que hablar de un tratante. Lo pongo como tratante en general, chavos, porque puede ser un licenciado en enfermería, puede ser un licenciado en nutrición, puede ser un odontólogo, puede ser un epidemiólogo, ¿sí? Finalmente cualquier personal de salud, ¿ok?, pudiera intervenir en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Por eso es importante, ¿ok? Ahora, nosotros como licenciados en nutrición, pues obviamente el objetivo, ¿sí?, lo tendremos que trazar de acuerdo al diagnóstico, ¿sí? Ok, y bueno, para poder hablar de didáctica aplicada a las ciencias de la salud, tenemos que considerar en este proceso de enseñanza-aprendizaje que es muy complejo. El proceso de enseñanza-aprendizaje es un proceso extremadamente complejo, chicos. Entonces, al ser extremadamente complejo, involucra muchísimos factores. Involucra factores externos que tienen que ver con el contexto, que aquí lo llaman factores ambientales, y factores solamente internos que tienen que ver con los factores personales. En este caso es el paciente o el ser humano al cual se le está educando. Si hablamos de factores externos, podemos encontrar solamente el contexto próximo o bien los círculos sociales, ¿no? Encontramos grupos sociales primarios, apoyo social, condiciones de vida, recursos y servicios, valores y modelos culturales, que todo tiene que ver con la parte externa, es decir, cómo se modela el estilo de vida de un paciente, ¿no? Está influido por la forma en la cual vive, está influido por el sistema familiar en el cual está inmerso, por el tipo de red social en el cual se trabaja, ¿sí? Y en el caso de los factores personales, aquí tenemos que considerar tres dimensiones: la parte cognitiva, emocional y las habilidades, ¿sí? En el caso de la cognitiva, tiene que ver con cuestiones de procesos mentales propios del paciente o propios del ser humano. La parte emocional, pues obviamente la parte psíquica, la parte de las creencias, de las actitudes, de los valores, y las habilidades, que tiene que ver con el asunto de, pues bueno, cómo estas habilidades se van desarrollando a través de la vida del ser humano. Entonces, cuando hablamos de educación en salud, tenemos que tomar en cuenta, digamos, como este triangulito, donde tomamos en cuenta las capacidades, la toma de decisiones, las situaciones y los comportamientos que tiene la persona o el paciente. Ahora, cuando hablamos de estrategias de enseñanza y aprendizaje de una manera ya más específica, sobre una estrategia, se refiere a procedimientos o recursos, ojo, ¿ok?, utilizados por el docente. Ojo, estamos hablando de definiciones desde la educación. Utilizados por el docente a fin de promover aprendizajes significativos que a su vez puedan ser desarrollados a partir de los procesos contenidos en las estrategias cognitivas, partiendo de la idea fundamental de que el docente, además de enseñar los contenidos de su especialidad, asume la necesidad de enseñar a aprender. Entonces, cuando hablamos de aprendizajes significativos para un paciente, pues tiene que ver los cambios en sus prácticas alimentarias. Y cuando hablamos de prácticas alimentarias, pues hablamos de muchísimas prácticas. Hablamos de selección de alimentos, hablamos de gustos, hablamos de preferencias, hablamos de seguridad alimentaria, hablamos de disponibilidad de alimentos, hablamos de idiosincrasias, inclusive pudiéramos hablar de religión. Sí, recordemos que hay pacientes que tienen que dentro de su religión no se les permite consumir ciertos alimentos, y pues bueno, ese es un dispositivo, es un artefacto cultural que tenemos que respetar como nutriólogos, ¿sí? Es decir, como el paciente, como el ser humano, pues obviamente está atravesado por su aparato cultural, ¿no? Está atravesado por todos estos dispositivos culturales que tiene, todos esos artefactos personales que tenemos que respetar, ¿sí? Entonces a eso se refiere. Ahora, ya cuando hablamos de educación nutricional específica, pues bueno, la educación puede ser a diferentes niveles, ¿sí? Podemos impactar en diferentes niveles: a nivel individual, a nivel familiar o grupal, a nivel comunitario o institucional, o a nivel nacional, en el caso de las políticas educativas, por ejemplo. Sí, entonces, pues bueno, la educación nutricional puede ser en cualquier nivel, en cualquier dimensión. Sí, puede ser individual, puede ser grupal o colectivo, comunitario y nacional. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos ejemplos, ¿no?, de instituciones o digamos
qué tipo de estrategias pudiéramos identificar, estrategias, objetivos pudiéramos identificar para poder mejorar la educación nutricional en cada uno de estos niveles, ¿sí? Estos niveles o este tipo de estrategias y elementos son propuestos por la FAO. Ahora, la educación alimentaria y nutricional entonces se refiere a estrategias que hemos estado hablando educativas implementadas en diferentes niveles que tienen como objetivo ayudar a las personas a lograr mejoras sostenibles en sus prácticas alimentarias. Entonces, hablar de la mejora de la práctica alimentaria es hablar de cuestiones o procesos que son muy complejos. Que ojo, tenemos que entender que a lo mejor el cambio no se va a dar de la noche a la mañana. O sea, eso es un hecho. Tenemos que identificar esta parte y tenemos que reconocer que, lleva tiempo. ¿Sí? Lleva tiempo procesar la información, analizar la situación del paciente para que el paciente empiece a hacer sus propios cambios. Estos son algunos resultados, por ejemplo, de iniciativas exitosas de educación alimentaria y nutricional propuestos precisamente también desde la FAO, ¿sí? Hablamos, por ejemplo, en el caso de las escuelas, ¿no? Por ejemplo, saben cómo proporcionar comidas y refrigerios saludables a sus estudiantes. O, por ejemplo, si hablamos de los gobiernos, ¿no? Trabajan para integrar la educación alimentaria y nutricional en las políticas nacionales, ¿no? O sea, es decir, que dentro de los programas que se enseñan de educación básica, pues lleves por lo menos alguna materia de educación nutricional, ¿no? Que realmente te oriente, ¿sí? a mejorar tu estilo de vida en general, ¿no? Que es muy complejo, no solamente la parte nutricional, sino también la parte de la salud mental, por ejemplo, ¿sí? O inclusive la parte de la salud social, ¿ok? Pues bueno, a eso se refiere precisamente esto. Estos son algunos otros ejemplos. Podemos ver, por ejemplo, perdón la redundancia, podemos ver también ejemplificaciones como dentro de las familias, de las personas, los consumidores y los padres. ¿Sale? Ok, chicos. Gracias.